Bien, hoy tendremos bastantes ejercicios en verdad que no son complicados, pero son ejercicios que requieren de práctica y sobre todo de concentración, ¿ya? No son muy complejos, simplemente es entender la mecánica de cómo hacer el ejercicio, ¿ya? Entonces, empecemos con derivadas. Ya sabemos, entendemos el concepto de derivada en una variable. Sabemos que, por ejemplo, x cuadrado derivado es igual a 2x. Ya sabemos el concepto ahora de derivadas en varias variables. Es decir, cuando yo tomo la derivada de esto, de esta función que tengo acá, es lo mismo que derivar con respecto a x, digamos que estamos derivando con respecto al tiempo, más la derivada con respecto, perdón, acá sería la derivada con respecto a x de la función, más la derivada de la función con respecto a y. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasaba cuando teníamos una variable la segunda derivada? Es decir, x cuadrado derivado dos veces. Pues era simplemente 2x derivado y eso era igual a 2. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es acá? En este caso, en el caso de varias variables. Bueno, resulta que este caso pasaría a ser la derivada de f con respecto a x por la derivada de f con respecto a x. ¿Ok? Más la derivada de f con respecto a y por la derivada de f con respecto a y. Es similar a la regla de la cadena, pero aquí es donde entra lo diferente. Y es que necesito la derivada cruzada también. Es decir, necesito esa derivada también. Entonces ahora cambia la forma en la que estamos. Ahora tenemos que pensar más y entender más la regla de la cadena del video anterior. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer bien estas derivadas. Y este tipo de entender estas derivadas nos va a dar paso a una herramienta muy, muy, muy buena que es el hessiano. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto un poco a la ligera, veamos cómo se hace, ¿ya? Digamos que tenemos la siguiente función. Estos son 5 y 2x a la cuarta y, ¿ya? Yo quiero comenzar a hallar las derivadas de esta función. Entonces ya, busquemos primero las derivadas con respecto a x de esta función. Aquí, ¿qué sería? Ya vamos a ver. Entonces, si estoy derivando con respecto a x, las otras variables las tomo como constantes, es decir, y a la quinta, y derivo el x, o sea, 3x cuadrado. Más, acá lo mismo, tomo la y como constante y derivo la x a la cuarta, que será 4x al cubo. ¿Ok? Y eso, bueno, si lo simplificamos me quedaría 3x cuadrado y a la quinta más 8 y x al cubo. ¿Ok? Ahora vayamos con la derivada con respecto a y. No es muy complicada. La derivada con respecto a y de f de x, y es... No quiero que se me pierda la función. Mantengo el x como constante, x cubo,
y derivo el y. 5y a la cuarta más 2x a la cuarta como constante y el y derivado es simplemente 1. Perfecto. Entonces acá anotamos de forma cómoda. Bien. Ahora, tenemos las primeras derivadas. Hagamos las segundas derivadas con respecto a las correspondientes variables. Es decir, casi me voy a aprovechar un poco de esto. Entonces, quiero la derivada, la segunda derivada de f de x, y u. Importante la forma en la que se anota. La segunda derivada siempre va a ser de cuadrado de x cuadrado, ¿ok? Porque en verdad es esta multiplicación que les mostraba antes, ¿ok? Entonces por eso queda d cuadrado de x cuadrado, por si acaso. Ya, entonces la segunda derivada de esto, es decir, tomar esta función, este va a ser mi f de x y derivarlo. O sea, vamos a movernos un poco para acá. (3x cuadrado y a la quinta más 8 y x cubo). Ya, esta es la función que voy a derivar ahora con respecto a x, ¿ok? Con respecto a x. Esto va a ser igual a... Si estoy derivando con respecto a x, ya saben, mantengo la y constante, todo lo que sea constante, y derivo esto era un x cuadrado, así que es un 2x, ¿ok? Más la derivada nuevamente, mantengo lo de que es constante como constante, bajo el 3x cuadrado. Eso finalmente me queda como 6x y a la quinta más 24x cuadrado y. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos la primera y la segunda derivada con respecto a x. Ahora vayamos con la segunda derivada con respecto a y. Es decir, nuevamente hacer lo mismo. Tomar. De hecho, acá, ya que estamos derivando, o sea, hay dos formas de anotar. ¿Por qué? Porque yo anoté la derivada de algo que ya está derivado. Así que no era necesario colocarle los cuadrados. Pero si yo aquí tomo, aquí que yo coloco la función original o f de x, necesito declararle que es la segunda derivada cuando quiero hallar la segunda derivada. O, en otras palabras, venir y colocar acá que esto corresponde a la segunda derivada de f de x, y. Siempre importante expresar qué es cada cosa, ¿ya? Muy, muy importante. Ya, continuamos. Entonces ahora vamos con la segunda derivada con respecto a y. Voy a tomar la función que ya derivé y va a ser la que voy a derivar, obviamente. Ok, entonces la segunda derivada acá, mantengo el x como constante, todo lo que es constante, bajo el 4 y a la 3. Bien, más acá en este hay una y, no hay y, entonces esto es simplemente 0, porque no en este término de acá, no hay y. Y cuando no hay y para derivar, es 0. ¿Ok? Lo mismo de siempre. No ha cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nos queda la segunda derivada con respecto a y? Nos queda simplemente como 20x cubo y cubo. Ya, perfecto. Ahora, con todo esto, ¿qué nos falta? Nos falta la cruzada. Es decir, la derivada de x con respecto a y. Y por acá
la derivada, y aquí ojito con esto, en verdad, que es cuadrado, la derivada de y con respecto a x. Resulta que son lo mismo, pero está bueno que igual las calculemos ambas, para que se vea a qué me refiero con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Yo voy a tomar, de hecho, voy a organizar un poco diferente como tenemos las derivadas. ¿Por qué? Porque nos conviene. Ya, quizá que está un poco para allá. Está bien ahí. Esto va para acá. Entonces ahí tenemos toda la información que corresponde. Ya. Entonces, acá tengo las derivadas con respecto a x y acá tengo las derivadas con respecto a y. ¿Ok? Vamos a hacer las cruzadas ahora. ¿Cómo va a ser el tema de las cruzadas? Bueno, pues el tema de las cruzadas significa que vamos a tomar la segunda derivada, perdón, la derivada con respecto a x y de, no, sí, la segunda, ¿de qué? Pues de esto, ojo, voy a tomar con respecto a x la primera derivada que hice con respecto a x, pero ahora la voy a derivar con respecto a y. Y lo mismo va a pasar de este lado. Cuando yo tome acá la derivada con respecto a y, con respecto, o sea, la segunda derivada de y de x, yo voy a tomar la primera derivada que hice en y la voy a derivar con respecto a x. ¿Ok? Es decir, vayamos viendo. Voy a tomar esto de acá. Vamos a escribir acá f, x, y. Esto es lo mismo que tomar la derivada que hice en... O sea, voy a tomar la derivada con respecto a y. ¿Ya? ¿De qué? De la derivada con respecto a x. ¿Ok? Es decir, de esta función que tengo acá. Esta es la función que voy a derivar ahora con respecto a y. Sé que es raro. Es raro la forma en la que se escribe, pero así se hace. Y acá en este caso, esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de lo que yo derivé con respecto a y. O sea, traerme esto de acá. Eso es lo que nos resta calcular ahora. Entonces volvamos a repetir un pequeño resumen. Calculo la derivada en x, le saco su segunda derivada y después me voy a calcular la derivada, la primera derivada en x, pero ahora con respecto a y. ¿Ok? Es decir, hago la primera derivada, vuelvo a derivar con la misma, en la misma variable y me devuelvo a esa primera que derivé y derivo con respecto a la otra variable. ¿Ok? Lo mismo aplica para x y para y. Bien. Entonces, ¿cuánto nos da esto de acá? Esto de acá nos da, como estoy derivando con respecto a y, mantengo el 3x cuadrado y derivo con respecto a y, es decir, 5 y a la cuarta. Más, acá mantengo
porque está en x como constante, y derivo en y, que es 1, porque no tiene exponente. Así que acá simplificamos y nos queda que la segunda derivada de x de y, de f de x, y, es igual a 15x cuadrado y a la cuarta más 8x cubo. Perfecto. Y ahora nos faltaría de este lado. Vamos con la derivada con respecto a x. Entonces, mantengo lo que es constante, que en este caso es el y, más acá 2x. Ya, ahí. Eso es lo que es constante. Ahora el x cubo lo derivo. 3x cuadrado. Y el x a la cuarta lo derivo. 4x cubo. Organizamos, simplificamos, mejor dicho. Acá me queda 15x cuadrado y a la cuarta más 8x cubo. Y esta es la segunda derivada de y de x de y. ¿Ok? Ya, con todo esto, si ustedes se fijan, resulta que nos dieron iguales. Y es que las derivadas cruzadas son iguales. ¿Ok? Entonces no es necesario hacerlas siempre, pero igual uno suele hacerlas como método para verificar que hayas derivado bien. Siempre que te den igual es porque hiciste bien la pega. ¿Ok? Eso es importante. Así que son bien útiles en este caso. ¿Ok? ¿Y qué nos faltaría entonces ahora? Bueno, nos queda armar algo bien interesante, que es el hessiano. El hessiano se puede escribir como H, o algunas personas lo escriben como D mayúscula. El hessiano es una matriz similar al jacobiano, muy similar, siendo que primero recordemos el jacobiano. El jacobiano, dada una función de R2 a R, importante eso, el jacobiano se definía como la derivada con respecto a x, con respecto a y, no, perdón, el jacobiano, no, así, es la derivada de la función por la primera variable, la derivada de la función en la segunda variable, la derivada de la función en la tercera variable, bla. ¿Ok? Y después la derivada de la segunda función. Entonces la primera función, primera. Perdón, entonces el jacobiano es para funciones de, por ejemplo, Rn a Rd. ¿Ok? O sea, funciones de varias variables. ¿Ya? Entonces nos queda jacobiano en la primera, la segunda función en la segunda variable, de la tercera función en la tercera variable, bla, y así, etcétera. Eso es el jacobiano. Es básicamente derivar, ir posicionando las derivadas en la matriz. Ahora el hessiano es bien similar, es bastante similar. Permítanme borrar antes de... El hessiano, por otro lado, se arma de la siguiente manera. Es la segunda derivada con respecto a la primera variable,
la segunda derivada con respecto a la segunda, la segunda derivada con respecto a la cruzada. Después viene la segunda derivada con respecto a la cruzada. Y la segunda derivada con respecto a la segunda función. Es decir, derivo, vuelvo a derivar. Derivo con respecto a la otra variable. Derivo con respecto a la otra variable. Y derivo y vuelvo a derivar. Que es básicamente lo que hicimos aquí arriba. Es esto de acá. Es decir, en esta esquina superior derecha va a ir este resultado de acá, esta derivada. Y en esta esquina inferior izquierda va a ir esta derivada. ¿Ok? Entonces la línea o el camino, por así decirlo, que deben seguir es derivo en x. Ok, me da algo. Ese algo yo lo derivo, pero ahora con respecto a y. ¿Ok? Bueno, primero, ya, espérame. Cuando estoy en la primera variable, voy de nuevo. Cuando estoy en la primera variable, derivo la primera variable. ¿Ok? Después vuelvo a derivar la primera variable. ¿Ok? Lo noto acá. Después tomo la primera variable derivada, pero ahora la voy a derivar con respecto a la otra variable. ¿Ok? Y acá abajo, ¿cómo hacer el camino? Tomo la segunda variable, digamos x sub 2, tomo su derivada y me voy a derivar. Antes de derivar otra vez la variable, me voy a derivar primero con respecto a la otra, a x sub 1, vamos a ponerle x sub 2. Y después sí me voy a derivar de nuevo, es decir, hacer la segunda derivada. ¿Ok? Eso es más o menos la forma que deberíamos de ocupar para construir el hessiano. Recordar, hacer la cruzada como corresponde, fijarse que en ambas, las dos veces que se calcula la cruzada nos dio bien, y ir a reemplazar y armar el hessiano. Entonces armemos el hessiano de este ejemplo. Tomemos. Esta es la primera derivada. No me sirve. Necesito la segunda. Entonces tomemos esta. No la quería. Ahí sí. Tomemos acá. Entonces la segunda derivada con respecto a x la voy a pegar ahí. Ya. Ahora voy con la segunda derivada, pero ahora la cruzada. Es decir, esta de acá. La pego acá. Perfecto. Ahora voy con la segunda derivada con respecto a la segunda derivada, la cruzada, pero del y lo pego acá, que es lo mismo. Y ahora sí voy por la segunda derivada con respecto a y. Y ahí estaríamos con el hessiano. ¿Ok? Hagamos otro ejercicio de este mismo estilo, pero ahora con una función un poco más grande, un poco más complicada. Tengo la siguiente función. Es seno cuadrado mx más ni, donde m, n pertenecen a los reales y son constantes. ¿Ok? Ya.
Derivemos. Comencemos con hacer la matemática. Acá vamos a ocupar mucho la regla de la cadena en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos... recordemos que cuando derivamos funciones trigonométricas tenemos que derivar lo que está dentro de la función trigonométrica. Ok, en este caso va a ser bien importante. Bien, entonces comencemos con la primera derivada con respecto a x de la función. Entonces ya, ¿cómo es esta derivada? Tomo el seno como variable entre muchas comillas, pero ¿qué hago? Bajo el exponente, escribo seno de mx más ni y voy a derivar ahora lo que estaba dentro de la función trigonométrica, es decir, hacer delta, d de x de mx más ni. Ah, no, perdón. Acá, ojo acá. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos esto de acá, bajamos el exponente. Ahora tenemos que hacer la derivada por regla de la cadena, tenemos que hacer la derivada de todo esto. Y después por regla de la cadena nuevamente, o sea, me refiero, a ver. Si yo bajo el exponente, bien, ahora debo derivar todo esto. Y después de que derivemos todo eso, por regla de la cadena, vamos a tener que nuevamente derivar esto de acá adentro. Así que es un poco más larga la derivada, más larga de lo normal. Pero es la manera. Entonces tengo ya, derivé el exponente, bajé el exponente, ahora derivo lo que está adentro. O sea, con respecto a x, seno de mx más ni. Ya, derivamos ahí. La derivada del seno vendría siendo coseno. Ok. Y ahora, nuevamente, la derivada de lo que está acá adentro. Es decir, con respecto a x, mx más ni. Ok, ¿cómo sigue? No, acá ya está mucho más fácil de ver. Acá, la derivada con respecto a x, ¿cuál sería? Simplemente m, porque acá, si estoy derivando con respecto a x y acá no está el x, eso es 0, constante, y acá el x no tiene ninguna potencia, así que simplemente es 1 al derivarlo. Ok, entonces ya tenemos, organicemos esta función para que nos quede más fácil de después calcularle su segunda derivada. Acá nos quedaría 2 elementos constantes, así que lo voy a organizar acá. Y acá me queda seno por coseno. Esto, bueno, no hay problema si no se acuerdan, pero igual sería importante tenerlo a la mano, tenerlo presente, que seno por coseno se puede escribir de forma más simple por siguiendo la de ángulo doble, ¿ok? Entonces, cuando tengo seno por coseno, yo puedo escribirlo esto como simplemente seno de 2 y lo que está dentro. Y ya. Espérame, falta un paréntesis. Lo puedo escribir de esta manera. ¿Por qué? Simple y llanamente porque uno puede escribir la ecuación de ángulo doble como seno por coseno de un ángulo. Y esa ecuación es igual a seno de 2 veces el ángulo. ¿Ok? Ya, bien. Ahora, viendo esto, viendo lo complejo que fue derivar,
vayamos a derivar y. Pero hay algo importante de lo que nos podemos dar cuenta. Y es que, si bien este es mi resultado en X, ¿dónde había X al inicio? Yo cuando derivé acá, no toqué ningún X. Y después cuando derivé acá, no toqué ningún X. Yo el X lo llegué a tocar fue acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar un atajo, es decir, esta derivada con respecto a y me sirve, esta derivada con respecto a y me sirve, pero esta de acá no. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que falta hacer? Es tomar este mismo de acá, pero con respecto a y, ¿ok? Entonces va a ser mucho más rápido. Entonces, veamos. Simplemente voy a tomar esto de acá, así tal cual, lo voy a copiar. De hecho, vamos a traer todo el procedimiento. Entonces, con respecto a y, organicemos. Con respecto a y, ya, entonces acá voy a derivar con respecto a y. Esta derivada con respecto a y me sirve. Esta de acá me sirve también. Estos de acá, como les dije hace un ratito, me sirven. Esta de acá es la que tiene que cambiar. Entonces acá no va a ser m. Acá borremos. Acá no va a ser m, sino que va a ser la derivada con respecto a y, va a ser n. Entonces acá cuando yo simplifique todo, no me va a quedar m, sino que me va a quedar 2n seno de 2mx más nx. Perfecto. Ya tenemos las primeras derivadas. Ok. Entonces ya teniendo las primeras derivadas, ahora vayamos a ver las segundas derivadas. Y acá sí va a ser un poco más largo. Pero es lo que hay. Entonces, para las segundas derivadas, o bien podemos tomar este camino o tomar este camino. Es decir, dejarlo como todavía como 2n seno por coseno. Podemos tomar ese camino o derivar desde acá. Yo creo que para ejemplificar y soltar la mano derivando, voy a tomar el camino largo esta vez. ¿Ya? No es necesario, pero yo lo prefiero tomar porque quiero mostrarles cómo se deriva, en verdad. O no quería cortar. Vamos a traernos esto de acá. A traer más, pero eso no. Ok, tomemos entonces ahora segundas derivadas. Es decir, acá con 2 y acá con 2. Entonces, ¿qué faltaría? Tomar acá la derivada con respecto a x. ¿Ok? Para hallar la segunda derivada. Bien, entonces dejemos afuera todo lo que es constante, o sea el 2m. Y acá dejamos todo lo que queremos derivar. Ahora, ¿por qué me traje esto así? Porque quiero que recuerden la regla de la cadena. Bien, perdón, la regla de la cadena no. La regla de cuando hay una multiplicación en una derivada. ¿Ok? Que ahora no recuerdo el nombre. Pero básicamente es tomar la primera derivada por la segunda sin derivar. O sea, esta derivada por esta sin derivar. Y luego esta sin derivar por esta derivada. ¿Okay? Entonces hagamos eso. ¿Cómo me va a quedar? Me queda la derivada del seno es coseno de mx más ni por la segunda sin derivar, es decir, nuevamente coseno de mx más ni. Y importante, la derivada de lo de adentro que acabo de derivar, o sea, la derivada con respecto a x de mx más ni. Perfecto, cerramos. Y acá todavía no hemos cerrado. Más, acá es un poco largo. Más la derivada, perdón,
el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada del coseno es menos seno. Así que acá voy a cambiar este más por un menos. Seno de mx más ni por lo de adentro derivado. Con respecto a x, mx más ni. Ok. Y acá cerramos. Tac. Perfecto. Organicemos un poco para que no nos quede tantos términos. Es decir, tomar acá coseno por coseno, coseno cuadrado, mx más ni. La derivada de esto con respecto a x es simplemente m menos seno por seno, seno cuadrado de mx más ni. Y lo otro que nos quedaba ya, que era una derivada, esta misma derivada, que es m. ¿Cierto? Sí, vamos a verlo. Sí, ya. Entonces, ¿cómo nos queda todo al final? Nos queda 2m. Voy a factorizar el m. De hecho, voy a factorizar... Sí, factorizamos el m. m coseno cuadrado mx más ni menos seno cuadrado mx más ni. Y acá entonces me queda este m por este m, 2m cuadrado por coseno cuadrado mx más ni menos seno cuadrado mx más ni. Ya, listo. Tenemos la segunda derivada. Y volvamos a aplicar lo mismo para el y. Veamos qué pasos me puedo ahorrar y hacemos la derivada con respecto a y. Es muy útil hacer esto, ver qué pasos me sirven. Acá pasa exactamente lo mismo. Esta derivada de coseno por coseno me sirve, lo único que tengo que cambiar es esta. Derivar esto con respecto a y. Y bueno, lo mismo en este caso. Entonces me voy a traer esto de acá. Y así es mucho más rápido todo. A ver. Acá control C. Pegamos. Entonces estoy calculando la segunda derivada con respecto a y. Acá cambiamos con respecto a y y con respecto a y. Ok. Entonces, ¿cómo nos queda todo? Por cierto. Aquí el m cambia. Ojito, que para el i fue n. Así que este m de acá no es m, sino que es n. Así que otro cambio que hay que hacer. Pero ya saben, tienen que tener cuidado. Se pueden ahorrar pasos, pero con el cuidado que corresponde. Ya, entonces, ¿qué nos queda? Derivemos, simplemente organicemos y derivemos. Acá nos va a quedar un n. Acá de esta derivada nos va a salir un n. De hecho, anotémoslo de esta manera. Un poco más rápido. Acá nos queda un n. Acá sabemos que nos queda un n. Hacemos lo mismo que hicimos arriba, que fue factorizar por n. Así que me va a quedar 2n cuadrado coseno cuadrado mx más ni menos seno cuadrado mx más ni. Ya, listo. Ahí está la segunda derivada con respecto a y. Es muy rápido tomarse esos atajos. En verdad es bien efectivo. Ya, listo. Ahora vamos con la cruzada, que acá es donde pueden suceder cositas, pero no es complicado. Y acá en este caso vamos a confiar de que hicimos bien la matemática y vamos a calcularla una sola vez, porque es bastante, o sea, ya han sido bastantes cálculos. Ya vayamos entonces con la segunda derivada, pero la cruzada. Entonces de x con respecto a y, que sabemos que va a ser lo mismo que la de y con x. Entonces esto va a ser igual a, tomemos ya sea la del x o la del y. Por ejemplo, tomemos la del y derivémoslo con respecto a x.
Voy a borrar esto de acá. Ahí. Entonces derivemos esto de acá. Entonces si esto es con respecto, si esta fue la primera derivada con respecto a y, si no me equivoco, sí, la primera derivada con respecto a y, entonces ahora necesitamos esto mismo derivarlo pero con respecto a x. Perfecto. Entonces ¿cuánto nos va a dar esto? Mantenemos lo que es constante como constante, derivamos el seno, que nos va a quedar coseno de 2, sí, coseno de 2mx más ni por eso de adentro derivado con respecto a x. Entonces, si acá tengo eso, entonces tomemos la derivada de con respecto a x de 2mx más ni. Ese 2 como es constante puede salir, así que me queda un 4 por acá. N coseno 2mx más ni. Por acá me queda. Entonces este 2 salió. Tengo solo la derivada de mx más ni. Y como estoy derivando con respecto a x, simplemente me queda m. Así que concluimos con que la derivada cruzada fue 4 mu mn coseno de 2mx más ni. Perfecto. Y bueno, con esto hemos finalizado el ejercicio porque ya lo que resta es armar el hessiano. Entonces el hessiano me queda como. Y acá voy a copiar y pegar. No. La segunda derivada, la cruzada que sabemos que va en las esquinas. La cruzada, perfecto. Y ahora me voy a buscar las segundas derivadas. Es decir, esta de acá. Control C. Que son bastante largas, en verdad. Y me faltaría la segunda en X. O sea, esta no, arriba. Esta de acá. No, es la segunda con respecto a X, es esta. Así que pegamos acá y estamos listos. Ahí tendremos nuestro hessiano. Bien, en el video pasado, ya pasando de otro tema, en el video pasado hicimos derivada direccional. Igual voy a hacer uno de derivada direccional por si acaso, para recordar. Y luego pasaríamos con planos tangentes. Que el plano tangente, voy adelantando un poco, parte a parte, o sea, plano tangente se logra obtener gracias a la aproximación de primer orden. ¿Sí? Ya vamos a entrar a explicarlo. Hagamos uno de derivadas direccionales rápidamente. Veamos. Ya, tengo el siguiente ejercicio. Dado f de x, y. Ah, no, este lo hicimos en el video anterior. Espérenme. Ok, acá calculemos entonces la derivada direccional de esta función x cuadrado y más 3xy cuadrado en el punto 1,2 y con la dirección, ojo, el punto no es un vector, la dirección sí es un vector, 3,4. ¿Por qué el punto no es un vector? Porque el punto literalmente, como lo dice el nombre, es un punto. En cambio el vector sí tiene dirección. Ok, importante eso. Importante. Ya, entonces sabemos, tenemos la función, el punto del que vamos a partir y la dirección en la que me quiero dirigir. Entonces, ¿cuál es el paso a paso? Primero, a esta función le vamos a hallar su gradiente. Vamos al gradiente. Entonces, perdón, de f de x, y. Entonces el gradiente va a ser, derivamos con respecto a x,
Así que 2xy más 3y cuadrado. Perfecto. Y ahora el gradiente con respecto, o sea, la primera derivada con respecto a y. X cuadrado lo mantengo, el y es 1, más 6xy, ¿cierto? Porque abajo este 2 por 3, 6. Ya, estamos. Ahora, evaluemos en ese punto, es decir, este gradiente lo vamos a evaluar en 1,2. Y eso es igual a 2, x es igual, x es 1, estoy evaluando en 1,2 y es 2 más 3 y cuadrado es 2 al cuadrado, es decir 4. Acá sería 1 al cuadrado y acá más 6, 1, 2. Entonces esto es igual a, acá sería 4 más 4, 12, 16. Y acá sería 1, 6, 12, 13. Ya, perfecto, casi. ¿Estamos bien? 4, 12, 4, 16, sí. Ya, entonces ese es desde la posición en la que vamos a partir, ¿ok? Y ahora el vector direccional, la direccional, que es este vector 3, menos 4. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer a este vector? Recordarlo. Necesitamos este vector, pero el vector unitario, no el vector así como nos lo está entregando. Hay que verificar que efectivamente sea unitario. ¿Cómo lo verifico? Le hallo su norma. Primero que todo, que la norma es la raíz cuadrada del primer de las componentes, que es 3, más menos 4 al cuadrado. Todas las componentes al cuadrado. ¿Eso cuánto me da? Me da raíz de 3, no. Espérenme. Hoy. Quiero anotar un 9. Ahí. Esto es 9 más 4 por 4, 16. Y esto me queda 25. Raíz de 25 igual a 5. Ok. Y ahora, ¿cómo normalizo el vector? El vector se normaliza de la siguiente manera. Tomo el vector normalizado, que se le pone ese gorrito, que es, se le puede decir B gorrito o B tongo, es igual a el vector sobre su norma, es decir, 1 sobre 5 por el vector, que es 3, menos 3 menos 4, ¿ok? O 3, menos 4, como lo quieran anotar. Se puede anotar, acuérdense, se puede anotar un vector de esta manera o de esta manera, pero nunca si van a hacer producto punto, por ejemplo, como lo vamos a hacer ahora, nunca ocupen las dos notaciones al mismo tiempo. Siempre o es una notación o es la otra, nunca las dos al mismo tiempo. Ya, entonces acá el vector unitario nos quedó un quinto de por 3, menos 4. Dejémoslo así, no entremos a multiplicar porque no nos conviene en verdad. Lo podemos dejar así y recordar que necesitamos ese un quinto multiplicando el producto punto. ¿Cuál producto punto? El producto punto, para terminar de hallar la derivada direccional, es el gradiente evaluado en el punto del que partimos, producto punto, con, recuerden, en el video pasado expliqué todo esto, así que si no están terminando de entender, vayan al video pasado. Producto punto con el vector direccional, con esa dirección. Se puede anotar de esta manera con producto punto o anotándolo de esta manera, que es un poco mejor para no confundirse. Ok, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda el vector que hablamos, que es 16 y 13. 16, 13, producto punto, siguiendo esta notación por si acaso, es un quinto de 3, menos 4. Y tac. Okay, como les digo, lo pueden anotar así o pueden anotar 16, 13, producto punto, 3 menos 4 y el un quinto hacia afuera. ¿Ya? Como cualquiera de las dos maneras es válido anotarlo.
Entonces terminemos con este. ¿Cómo nos queda? Producto punto, recordemos que el producto punto es la multiplicación de componente por componente y después sumar todo. Es decir, 16 dejamos el 1/5 afuera, 16 por 3 más 13 por menos 4. ¿Ok? ¿Y eso cuánto nos va a dar? 1/5, 16 por 3 son 32,48 me parece. Más, acá nos quedaría 26, 40, 52 menos 52. Y entonces todo nos daría, acá es 48, estoy seguro, 16 por 2, no, sí, 32, no 16, sí, 48. Ya. Acá nos queda entonces 48 menos 52 sería menos 4, así que todo esto nos da menos 4/5. Y ese es el valor que va a tener, o sea, en esa dirección yo me pongo en ese punto de la función, en ese punto de ese hiperplano, o sea, la forma que tenga. Si yo me pongo en ese punto P0, digamos que ese punto P0 está acá, y yo me comienzo a mover en la dirección de ese vector, si ese vector era menos 3, menos 4, digamos que está apuntando así. Si yo me empiezo a mover, la diferencia o más que la diferencia, yo voy a ganar, o en este caso perder, 4/5 unidades por cada pasito que yo doy, pensando en que son pasos unitarios, es decir, pasos de, o sea, su valor de cada paso es 1, entonces es la razón de cambio en esa dirección, o sea, cuando yo me voy en esa dirección, voy perdiendo 4/5 unidades. ¿Ok? De lo que sea, puede ser de temperatura, puede ser metros, puede ser en el contexto en el que esté, va a depender, pero es eso, estamos yéndonos en esa dirección y esa es la razón de cambio en esa dirección, ¿ok? Bien, ahora terminamos con un ejercicio de plano tangente, que son bien fáciles, en verdad, y nos vamos a ocupar esto. Vamos a ocupar la aproximación lineal de primer orden, que es bien útil. Ocupemos la aproximación de primer orden, que es f de x es aproximadamente igual a f de a más f de a derivado por x menos a. Esto es un vector, esto es un punto, ¿ok? El a es un punto. Ya. Entonces vamos a ocupar esta ecuación, esta fórmula, de la siguiente manera. Digamos que nos dan la siguiente función, f de x igual a f de x, y. Acá este x es un vector también. F de x, y es igual a e menos x y cuadrado. Ya, entonces el gradiente de esto va a ser igual a, derivada con respecto a x sabemos que la derivada de una exponencial se mantiene igual, bajo el exponente y lo derivo y me va a quedar menos x derivado es igual a menos, ¿cierto? Porque menos x derivado es igual a menos 1, así que ya sabemos cuánto nos va a dar, menos. Y bueno, el y es constante, así que lo mantengo. Y en este caso, el e a la menos x es constante, bajo el 2, así que e a la menos x y. Perfecto. Entonces ahora, nosotros vamos a evaluar nuestro, o sea, el punto en el que vamos a partir, el punto en el que estamos haciendo la aproximación de primer orden, va a ser, que no lo anoté, SA va a ser igual a 0,1. Ya, entonces apliquemos esto de acá. Me faltó esto. Apliquemos la aproximación de primer orden para hallar el plano tangente.
Entonces, vamos a hacer f de a, o sea, esto de acá evaluado en a, o sea, e a la menos 0, ok, porque estoy reemplazando el x. De hecho, voy a botar acá f, así, quedó muy pequeño. Ahí, ya, ahí sí. Entonces esto es aproximadamente igual a, evaluemos, f en a, o sea, e a la menos 0, 1 cuadrado, bien, más la derivada de esto es el gradiente, o sea, este f' es el gradiente evaluado también en a, ¿cierto? Acá me lo dice, entonces es el gradiente evaluado en a menos la exponencial, menos la exponencial de menos 0 y 1 al cuadrado. Acá 2 a la menos 0 y acá es 1 por, y acá es donde viene, acá hay producto punto, ojo, producto punto siempre, que es la sumatoria, recuerden, componente por componente y después sumamos todo, es acá. Voy a poner x e y, que ese es el vector, este vector x representa las variables originales, ¿ya? Y le voy a restar el punto. Si yo estoy en el punto x igual 0, entonces es x menos 0. Y el punto y es y menos 1. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer. Y bueno, acá básicamente, para terminar, esto es e a la menos 0, eso es 1. Todo número elevado a 0 es 1. Por 1 al cuadrado, que también es 1, así que es 1. Más, acá veamos qué pasa acá adentro. Esto es, otra vez, e a la menos 0 es 1. Todo número elevado a 0 es 1, así que me queda menos 1. Por 1 al cuadrado es 1, así que menos 1. Y acá abajo me queda 2. Esto a la menos 0 es 1, 1, así que me queda 2. ¿Ok? Y bueno, estos producto punto ya sabemos que esto se puede anotar ya sea de esta manera o también en algunos casos anotan esto como un vector a lo largo, es decir, 1, 2. Y cuando, por esto lo deberían de saber de cálculo diferencial, que cuando tengo una matriz de 1 por, perdón, sí, 1 por 2, y acá tengo una 2 por 1, me va a dar, el resultado de esto va a ser una matriz de 1 por 1, o sea, una escalar, ¿ya? Pero bueno, da igual como la anoten, lo pueden anotar de esa manera o de esta manera, pero la idea es que les dé una escalar, que les dé un número, no les dé un vector. ¿Ya? Entonces, siguiendo el producto punto, me queda acá menos x menos 0, bueno, acá ¿para qué lo voy a anotar? Si sabemos que es 0. Entonces multipliquemos. 1 por menos x, 1 por menos 1 por x es menos x, así que acá menos x más 2 por y 2 por menos 1, menos 2, ¿ya? Entonces me va quedando 1, bueno, perdón, menos 1, menos x más 2y. Bien, y ese es el plano tangente. Este que acabamos de conseguir, esto de acá es el plano tangente. Yo puedo decir que esto es igual a z igual a menos x más 2y menos 1. Y ese es el plano tangente. Bien, veamos otro. Rápidamente, en verdad estos no son complicados. Tampoco quiero que se largue el video. Veamos este último. En este caso, no es f de x, y, sino que nos dan una función z. ¿Ya? Y esta función z, bueno, depende de x e y. Entonces es z igual a 3y cuadrado menos 2x cuadrado más x. Y estoy en el punto, punto, no vector. 2, menos 1, menos 3.
Ya, entonces consigamos el gradiente de z, que depende de x e y,